lo primero que todo es que donde estamos trabajando es transformaciones lineales. Pero siempre estamos diciendo algo sobre matrices. Las matrices son a su vez transformaciones lineales. Entonces, a veces las vemos como matrices, a veces como transformación, pero todo lo que deducimos como transformación aplica para las matrices. Entonces, primero tenemos la definición de lo que es el valor propio, que es un escalar donde existe un vector que al aplicar la transformación a ese vector obtenemos un múltiplo escalar por este lambda, ¿sí? El vector que el escalar que existe, al que tú es igual a lambda por v. Entonces lo que hemos dicho es, si existe un vector no cero, decimos que esto es un valor propio y el vector se va a llamar un vector propio. El cero también es considerado un vector propio una vez que tenemos el valor propio. Viendo con cuidado esta definición de valor propio, lo que nosotros tenemos es que t de v es igual a lambda por v, pero si uno pasa a restar, bueno, lambda por v es lo mismo que el aplicador, que aplicar el operador lambda por v a lambda por i, donde es la entidad, a v. Entonces podemos hacer la resta y nos queda que esto es lo mismo que decir que t menos lambda i por v es igual a 0. O al revés, lambda por i menos t es igual a 0. Entonces lo que obtenemos es que el conjunto de vectores propios asociados a un escalar es un kernel. Y como kernel, nosotros sabemos que también es un espacio vectorial. ¿Okay? Más adelante se le da vuelta y en vez de aparecer t menos lambda i, aparece lambda i menos t, pero en esencia es lo mismo, solo pasa a restar al lado contrario, pero que esto sea igual a 0 significa que su negativo también es 0. Entonces, como la mayor parte del tiempo estamos trabajando en dimensión finita, podemos pensarte como una matriz o darle la matriz asociada y entonces puede aparecer el determinante. Y nos va a decir, bueno, ¿qué significa que el kernel no sea trivial? Como estamos hablando de operadores, o en el caso de matrices cuadradas, tenemos un teorema de equivalencias que nos dice que es equivalente que el kernel sea nulo, que el kernel sea trivial, o sea que solo tenga el 0, a que la matriz sea invertible o que su determinante sea distinto de 0. Entonces la definición de vector propio quiere decir que en este kernel hay un vector que no es el 0. En otras palabras, esta transformación, la transformación que se obtiene de hacer esta resta, no puede ser invertible, no puede tener un kernel trivial y por lo tanto su determinante es 0. Aquí tenemos un ejemplo, porque esto lo que nos dice es, queremos examinar para cuáles valores lambda, este determinante va a ser igual a 0. Entonces puede ser a menos x por i o xi menos a. Son equivalentes, porque lo que queremos ver es que uno sea 0 y estamos multiplicando por menos. Por una razón técnica se pone el xi primero y el menos a después. La razón técnica es para que nos quede un polinomio de grado 3 con coeficiente principal 1. Entonces, bueno, este ejemplo se los había dado antes, que tiene un autovalor que es 3, y la razón original había sido, vean, aquí hay un vector v, lo multiplicamos por a, y su imagen es 3 veces el vector original. Pero si nosotros de verdad queremos sacar ese vector, queremos encontrarlo, la respuesta está con este resultado de aquí. Entonces, originalmente lo podemos ver como una función, ponga un x, ¿cuál es la imagen del determinante xi menos a? Y por supuesto, es un determinante 3 por 3, se puede calcular como la suma de 6 productos, pero también recordemos que podemos hacer operaciones elementales. Entonces aquí, para calcularlo más fácil, usualmente uno puede intentar hacer una operación elemental, y lo que nos quedaba era un polinomio que es x menos 2 por x menos 3 al cuadrado. Y eso nos decía, bueno, antes dijimos 3 es un autovalor, ahora obtenemos que 2 también es un autovalor. Y bueno, aquí no lo puse en forma desarrollada porque usualmente con un polinomio nos interesa factorizarlo, pero si uno lo escribe de forma desarrollada, lo que va a obtener aquí es que empieza con un x a la 3, tenemos un término cuadrático que es un menos 8x a la 2,
tenemos un término lineal que es 21x y este término 18. Es un polinomio que lo que vemos es, lo importante en realidad es que el grado es 3. Es de las propiedades fundamentales. El grado del polinomio es 3, pero también su coeficiente principal es un 1. Y esto resulta que va a ocurrir siempre. ¿Okay? Antes de ver por qué ocurre siempre, aquí, bueno, una vez que tenemos los valores propios y nosotros queremos decir, bueno, ¿cuáles son los vectores propios? Simplemente resolver el kernel de una matriz, ¿verdad? ¿Cuál es la matriz? Bueno, reemplace x por 3, tenemos 3 y menos a. Tenemos esta matriz que está aquí y queremos ver el kernel de esta matriz. Y una forma es haciendo operaciones elementales por filas. Entonces aquí se veía que 1, 1, 2 es el vector propio asociado a 3, que es el que teníamos arriba. Y cuando ponemos x igual a 2, tenemos esta matriz y después de reducirla, resulta que 1, 0, 2 es genera el otro espacio de vectores propios. En general, esta función que definimos arriba, que tenemos una transformación t, tenemos f de x igual al determinante de x por la identidad, restándole t, que este es un polinomio que el subgrado va a coincidir con la dimensión de v. O sea, si tenemos un espacio vectorial de dimensión n, o una matriz n por n, el polinomio que aparece aquí, bueno, esta función que aparece aquí es un polinomio de grado n. Otro detalle importante, bueno, es el hecho de que en efecto es un polinomio, porque aquí lo estamos llamando un polinomio, arriba se ve que es un polinomio, pero no es necesariamente evidente que siempre va a ser un polinomio. Con la fórmula del determinante, especialmente la de permutaciones, que es la más explícita, se puede ver que es un polinomio. También se puede ver de forma inductiva, usando reducción por filas o columnas. ¿Okay? Entonces aquí, bueno, aquí está la prueba de por qué es un polinomio de grado n, un polinomio mónico, quiere decir que su coeficiente principal es 1. Entonces les decía, se puede hacer por inducción, pero también se puede hacer usando el determinante de forma explícita. ¿Cómo es eso? Bueno, vean que al restarle x, tenemos la identidad y le restamos x. Veámoslo en este ejemplo. Lo que tenemos es una matriz de esta forma. O sea, sus entradas son funciones, pero son funciones lineales, polinomios lineales, aunque eso solo pasa en la diagonal. Fuera de la diagonal son polinomios constantes. Entonces, cuando nosotros sacamos un determinante, recuerden que el determinante es el producto de n términos, ¿verdad? Estamos multiplicando n términos y cada término es un polinomio. Entonces, multiplicar polinomios, el resultado sigue siendo un polinomio. ¿Y qué pasa con el grado? Recordemos que el grado es aditivo. Quiere decir que se suma el grado de cada uno de ellos. Como el grado de cada uno de ellos es a lo sumo 1, quiere decir que el producto tiene grado a lo sumo n. Pero lo que nos damos cuenta es, bueno, entre todas las permutaciones posibles, ¿qué selección nos da grado n? Es la selección en la que siempre escogemos grado 1. Pero para escoger grado 1, tiene que ser en la diagonal, que es donde aparecen los términos de grado 1. Entonces resulta que hay una única permutación en la que aparece un polinomio de grado n. Entonces, ¿qué se obtiene? Bueno, recuerden que una suma por cada permutación, su n factorial sumas, y nos va quedando que de las n factorial solo hay una con grado n, las demás tienen grado menor. Y hay una propiedad del grado de los polinomios que nos dice que cuando sumamos, el grado que queda de P y Q al hacer la suma es el más grande de ellos si los grados son distintos. Entonces, como los grados son distintos, el más grande que queda, como todos tienen grado menor que n, excepto una suma, el grado que sobrevive es n. Y lo que vemos es que este coeficiente de grado n es un producto de esta forma, x menos a1, x menos a2, a2, hasta x menos a_n. Y cuando hacemos el producto, por distributividad, vamos a tener x por x por x por x, un x a la n, y los demás términos tienen siempre menor grado. Al inicio, tenemos la definición de lo que es un valor propio, que es que cumple una propiedad. Luego lo transformamos en un determinante, y este determinante a su vez
se transforma en un polinomio. Entonces, vean que la definición original dice, existe un vector que cumple esta propiedad. Bueno, no parece una propiedad para nada restrictiva, pero si nos vamos a donde llegamos aquí, estamos diciendo, un valor lambda es un autovalor si es raíz de un polinomio. Entonces, los autovalores se convierten en raíces de un polinomio asociado a la transformación o a la matriz. Y este polinomio tiene grado n si estamos en un espacio de dimensión n. Entonces obtenemos lo siguiente, que no es para nada obvio de la definición. Y es que si tenemos un espacio de dimensión n, una transformación tiene a lo sumo n valores propios distintos. ¿Por qué? Porque un polinomio de grado n tiene a lo sumo n raíces. Entonces obtenemos nuestro primer resultado que nos dice no puede haber tantos autovalores, no es posible. Y ya después de entender un poco autovalores, la idea era decir, bueno, ¿para qué estamos estudiando autovalores? Y la razón es para diagonalizar matrices o transformaciones. ¿Por qué? Porque una matriz diagonal es la matriz cuadrada más sencilla que hay. Cuando uno multiplica matrices diagonales, lo que obtenemos es otra matriz diagonal, que el producto es el producto diagonal, término a término, por las diagonales. Entonces, digamos que es la matriz más cuadrada más sencilla que hay, ya que al multiplicar matrices se hacen operaciones que son un poquillo complicadas o tediosas, pero diagonales es sencillo. ¿Okay? Entonces, diagonal quiere decir que una matriz se puede representar, que una transformación se puede representar como matriz diagonal en alguna base. O sea, puede haber algunas en las que no, otras en las que sí. Y el detalle es que en ser diagonal es precisamente lo mismo que tener una base de valores propios. Incluso se llega a concluir que la diagonal que aparece en esta forma de la matriz son precisamente los valores propios. Entonces, bueno, ¿cuál era la prueba de eso? En realidad, la prueba de eso es que tenemos una base en la que T es diagonalizable, otra base en la que T tiene valores propios, que quiere demostrar que son la misma base. Y la clave está en cuál es la matriz asociada a la transformación lineal. ¿Verdad? Recuerden que la matriz asociada, uno toma las imágenes de la base y la expresa en términos de la base, eso va a ser las columnas de la matriz. Entonces, el hecho de que en la columna haya ceros excepto en la diagonal, nos va a decir, revisando las bases, que la imagen de VI tiene que ser un múltiplo escalar de VI. Entonces, si es diagonal, es precisamente lo que obtenemos. O sea, que VI es un autovalor y esto para igual 1 hasta n. La base donde T es diagonal es una base de vectores propios. Y viceversa, si tenemos una base de vectores propios, al hacer la representación en la base, como no depende de los otros vectores de la base, nos van a quedar ceros, excepto en la posición correspondiente, la posición i. Entonces, cuando los ponemos en columnas, obtenemos una matriz diagonal. Y tenemos este resultado que nos dice que cuando tenemos una base de vectores propios, los vectores propios son los valores en la diagonal. Entonces, eso también es bueno recordarlo. Bueno, entonces ya que estamos hablando de matrices semejantes, hay un pequeño detalle aquí que es que si tenemos dos matrices semejantes, van a tener los mismos valores propios. Y eso se puede ver con el determinante. Uno puede factorizar un P inverso y un P a la derecha, y así vemos los mismos valores propios. Hay otra forma. Digamos que A por V es igual a lambda por V. Es un valor propio. Entonces uno tome U como P inverso por V. Y si evaluamos B en U, esto nos da P inverso por A por P por U, que es lo mismo que P inverso A por P inverso V.
Entonces aquí se cancela este y nos queda P inverso A por V, que es lo mismo que P inverso lambda por V, pero lambda lo podemos sacar a la izquierda. Y esto mismo que lambda por V. Entonces también se puede ver de esta forma. ¿Okay? Y básicamente esto es porque esta es la matriz de cambio de base, ¿verdad? Entonces pasamos de una base donde tenemos autovalores a una base donde tenemos nuevos autovalores. O sea, U es la forma en la que representamos V, solo que en otra base. Ok. Bueno. Entonces, ya que tenemos esto de diagonalizar y de valores propios, hay varias preguntas que nos podemos hacer. Una, ¿será que toda matriz se puede diagonalizar? O tal vez, ¿qué matrices se pueden diagonalizar? Bueno, tal vez estamos hablando de diagonalizar matrices. ¿Qué pasa si vamos un poquito, si no vamos tan lejos? ¿Será que siquiera podemos encontrar un valor propio de una matriz? O sea, ¿será que toda matriz tiene un valor propio? ¿Okay? Y entonces esta es una respuesta que varía un poco. Es una respuesta que va variando un poco. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces tenemos un ejemplo que es esta matriz A, 0, 1, menos 1, 0. Ya sabemos calcular valores propios, es hablar del polinomio característico, digamos que es un polinomio sencillo, que es el determinante de esta matriz, x menos a, x y menos a. Y el determinante, la diagonal tenemos una x, nos da un x cuadrado, la otra diagonal tenemos un menos 1, pero recuerden que va multiplicado por menos, entonces nos queda x cuadrado más 1. ¿Sí? Este polinomio cuadrático es conocido porque no tiene raíces reales. No tiene raíces reales. Entonces, lo que vemos es que esta matriz A no tiene raíces, solo el polinomio no tiene raíces, solo los reales, quiere decir que la matriz A no tiene autovalores reales. Entonces aquí, la implicación es que A no tiene autovalores. Los reales. Entonces, especificar en los reales porque si nos vamos a los complejos sí hay autovalores. Entonces aquí entra un asunto que sería un poco de semántica o depende de lo que queramos decir. ¿Por qué? Porque si estamos viendo un mundo real, un mundo de los reales, no hay raíz, no hay autovalor. Pero si uno sabe que existen los complejos, aunque uno esté en los reales, uno dice, bueno, pero los complejos existen, ahí nosotros sabemos que sí hay raíces, ¿verdad? Nosotros sabemos que las raíces de este son y menos i. Entonces uno puede decir, bueno, pero A sí tiene autovalores, solo que son complejos. ¿Okay? En la práctica uno no suele hacer esa distinción. Uno suele decir, bueno, sí hay autovalores, solo que son complejos. Ahorita donde estamos, bueno, se preguntaría específicamente si queremos encontrar los valores en R o en C. Pero lo otro es que si tenemos autovalores complejos, aunque estemos trabajando solo los reales y queramos respuestas solo números reales, nosotros sabemos que los complejos existen, para algo están ahí. Entonces tal vez tiene sentido usar los complejos para diagonalizar la matriz, porque esta matriz va a ser diagonalizable. Tal vez ahorita no es del todo claro que vaya a ser diagonalizable, lo vamos a ver pronto. Y es que hay dos autovalores y es una matriz 2 por 2. Entonces esta matriz resulta que se puede diagonalizar sobre los complejos. Entonces valdría la pena irse a los complejos, donde la matriz es más sencilla, trabajar ahí, y una vez que obtengamos lo que queramos hacer con la matriz, regresarnos a los números reales. Entonces esa es una opción. Los autovalores existen, se podrían usar. Entonces hay una razón por la que 460 también ecuaciones diferenciales se da mucho por la parte de reales y complejos. Entonces ahorita en 360 estamos trabajando un cuerpo arbitrario. Estamos trabajando un cuerpo arbitrario, puede ser finito, puede ser infinito, hay muchas variedades de cuerpo, aunque los reales y los complejos pues siempre han estado ahí, para ejemplos se han usado bastante. Sobre 460 se suele trabajar más sobre reales y complejos, porque en los complejos podemos decir algo más. Primero tenemos este resultado.
que si tenemos un espacio vectorial sobre números complejos, aquí está sobre C, vamos a hacerle rayita, sobre números complejos, dimensión finita, siempre va a haber un autovalor, siempre. Y la razón es porque los polinomios complejos siempre se factorizan. El resultado que nosotros vimos, a veces se decía que siempre hay una raíz sobre los complejos. Entonces lo podemos usar aquí para decir, bueno, polinomios en los complejos tienen al menos un autovalor. Podemos decir algo más. Por ejemplo, si la dimensión de V es impar, es un número impar, y digamos que V es espacio vectorial sobre R, entonces, si tomamos un T, un operador en V, tenemos que T tiene al menos un autovalor. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que un polinomio de grado impar siempre iba a tener una raíz sobre los números reales, con coeficiente, un polinomio con coeficientes reales. Entonces, tenemos estos resultados que no podemos decir en todo cuerpo, ¿verdad? Tenemos que entender el cuerpo para decir, ¿existirá raíz o no existe? Bueno, entonces, aquí tenemos dos resultados que nos hablan de la existencia de autovalores. ¿Qué pasa sobre la diagonalización? Entonces, bueno, aquí les estoy diciendo que esta matriz que está aquí se diagonaliza sobre los complejos. Entonces, ya algunos saben la razón. ¿Qué tal esta otra matriz que está aquí arriba, que habíamos trabajado? Teníamos, cuando x era igual a 3, teníamos que todo vector propio era múltiplo de 1, 1, 2. Y cuando x es igual a 2, todo vector propio asociado a 2 es múltiplo de 1, 0, 2. Entonces, es fácil ver que no podemos encontrar una base de vectores propios. Básicamente porque los vectores propios viven en la unión de este espacio con el espacio que está abajo. ¿Verdad? Si tenemos un vector propio, o está en este conjunto o está en el de arriba. Y como los dos son múltiplos, como hay un vector que genera uno y un vector que genera el otro, es fácil ver que no vamos a encontrar tres vectores que formen una base. Entonces la matriz no es diagonalizable. Bueno, ¿qué podemos decir en general? Primero hay un resultado muy importante que nos dice lo siguiente. Bueno, este resultado es en general. Tenemos un operador, incluso puede ser dimensión infinita. La mayoría del tiempo lo usaremos para dimensión finita. Entonces, si tenemos un operador y lambda 1, lambda 2, lambda k son autovalores distintos. De t, ¿sí? Con autovectores asociados. Y pongamos 0. Entonces, como les decía, 0 siempre es un autovector. Digamos que los autovectores asociados son V1, V2 hasta VK. Pues aquí están asociados en ese orden, ¿verdad? T de VI es igual a lambda I por VI. Entonces, resulta que si esto ocurre, los vectores son LI. Entonces, V1, V2 hasta VK son linealmente independientes.
Entonces, estos son los resultados fundamentales en autovalores, que si agarramos diferentes autovalores y tomamos vectores asociados, siempre vamos a tener vectores LI. Entonces, es algo que nos habla también de que las transformaciones lineales nos pueden ayudar a identificar vectores LI usando autovalores. Por ejemplo, en el espacio de funciones, espacio de funciones, nosotros habíamos dicho lo siguiente, que si V es el conjunto de funciones infinitamente diferenciables, si V es igual al conjunto de funciones infinitamente diferenciables, que voy a anotar como C infinito R. Entonces, funciones. Entonces, el espacio de funciones infinitamente diferenciables, había una transformación bastante curiosa, que es la derivada. Creo que es que toma una función y nos devuelve su derivada. Pues esta transformación esta transformación tiene muchos autovalores. De hecho, todo número real es un autovalor. Todo número real es un autovalor. Entonces, lo que teníamos era que si f es igual a e a la c por x, entonces d de f era igual a c por f, ¿verdad? Cuando uno deriva la exponencial, por regla de la cadena nos aparece un c y luego nos queda el mismo c a la x, que sería en este caso f. O sea que todo valor real es un autovalor. Pero eso también nos dice que el conjunto de estas funciones, conjunto de e a la c por x, donde c está en R, es LI. El teorema de Riva nos dice que este conjunto sería LI porque tenemos vectores asociados a diferentes autovalores de una transformación. Entonces, vean que si yo les digo esto, así nomás, que este conjunto es LI, suena un poquillo complicado. Este conjunto se asocia un poco a lo que serían los coeficientes de Fourier. Pero así como está, es un poquillo complicado decir que son LI. Bueno, haga una combinación lineal que de cero, hay que mostrar que los coeficientes son cero. No parece algo que sea sencillo de hacer. Pero mostrar que todos son autovalores, bueno, que todos son vectores propios y asociados a diferentes vectores, no es tan complicado. Bueno, aquí cabe la pena notar que el resultado de Riva es sobre un conjunto finito. Aquí estamos hablando de un conjunto infinito, pero mostrar LI a un conjunto infinito, recuerden que era ver que todo su conjunto finito fuera LI. Entonces, veamos este resultado. Entonces, hagamos la prueba de este resultado. Entonces, prueba, sean lambda 1, lambda k, autovalores distintos. Distintos, V1, V2 y hasta VK, autovectores asociados. Vamos a mostrar que son LI,
podemos suponer por contradicción que son LD. Suponga, por contradicción, que este conjunto es LD. Bueno, supone que por contradicción que estos vectores son LD, no es suficiente para completar la prueba, porque podemos suponer que un vector se escribe como combinación lineal de los otros. Lo que pasa es que una vez que son LD, no podemos trabajar muy bien los vectores. Entonces, vamos a asumir más aún que si quitamos un vector, tenemos un conjunto LI. Entonces, aquí podemos decir que sin pérdida de generalidad, suponga que V1, V2 hasta Vk-1 son LI. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque si no, si fueran LD, entonces pasemos a un conjunto más pequeño, ¿verdad? O sea, si queremos mostrar que estos vectores son LI, o llegar a una contradicción con K vectores que son LD, con mucho más razón llegaremos a una contradicción si tenemos K menos un vectores que son LD. Entonces podemos hablar el conjunto más pequeño, que sí, que es LD, pero si removemos un vector, obtenemos algo que es LI. Claro, también porque estamos usando, aquí no lo escribí, pero estamos usando que son vectores no cero. También es importante. Entonces, lo que podemos decir nosotros es que al ser LD, lo que sabemos es que un vector es combinación lineal de los otros. Y eso quiere decir que lo podemos expresar como, perdón, VK, que podemos expresar VK como combinación lineal de los demás vectores. Ok. Entonces, de alguna forma necesitamos usar nuestra transformación lineal. Nosotros sabemos que lambda K VK es lo mismo que T de VK. Pero T de VK es T de este vector. De este vector. Y nosotros sabemos que esto es por linealidad, alfa 1 TV1 más alfa 2 TV2 hasta alfa K menos 1, T de VK menos 1. Y aquí usamos el hecho de que cada uno de ellos es un vector propio. Entonces tenemos alfa 1, lambda 1, V1, alfa 2, lambda 2, V2, hasta alfa Kn, lambda Kn menos 1, Vkn menos 1. Todo esto es igual a este vector. Pero nosotros tenemos otra representación de ese vector, sin usar la transformación. Lambda Vk es lo mismo que agarrar lambda K y multiplicarlo por Vk. Pero Vk, de nuevo, es este vector que está arriba. Y la distributividad nos va a decir que esto es igual lambda K alfa 1 V1 más lambda K alfa 2 V2 hasta lambda K alfa K menos 1 Vk menos 1. Pero entonces tenemos tenemos un vector con dos representaciones como combinación lineal de V1, V2 hasta Vk menos 1. Y como los vectores son LI, esta combinación lineal es única. Los coeficientes que podemos encontrar son únicos, solo hay una forma de hacerlo. Estas son las coordenadas en la base
dada por V1 hasta VK menos 1. Entonces, esto nos dice que tenemos estas igualdades, que alfa 1, lambda 1, es igual a lambda K, alfa 1. Que alfa 2, lambda 2, es igual a lambda K, alfa 2, y así sucesivamente, hasta llegar a que alfa K menos 1, lambda K menos 1, es igual a lambda K por alfa K menos 1. Okay, en general, lo que tenemos es que alfa I lambda I es igual a lambda K alfa I. Y por supuesto nos gustaría cancelarlos para llegar a una contradicción. El cuidado que hay que hacer es, bueno, en realidad para cancelar necesitamos que no sea 0, ¿verdad? No podemos hacer cancelación si no es 0. Pero lo que sabemos es que como VK no es 0, existe un I tal que alfa I es distinto de 0. Entonces, para este mismo I, tenemos esta igualdad y ahí sí podemos cancelar. Entonces, aquí cancelando nos queda que lambda I es igual a lambda K y eso es una contradicción porque la hipótesis era que los lambdas eran distintos. ¿Okay? Tenemos una contradicción y lo que supusimos por contradicción es que los vectores eran LD. Eso quiere decir, bueno, los vectores son LI. Eso es lo que queríamos mostrar. Ahorita vamos a hacer un par de ejemplos, pero primero enunciemos las conclusiones de estos resultados y ahorita hacemos ejemplos adicionales. Entonces, lo primero que tenemos es un corolario que nos dice lo siguiente. Bueno, si la dimensión de V es n y T es un operador con n autovalores distintos, entonces T es diagonalizable. ¿Por qué? Porque el asunto es que nosotros tenemos n autovalores. Queremos una base de autovalores, por supuesto que necesitamos n autovalores, pero podrían ser repetidos en primer lugar. Para cada vector, para cada escala nosotros sabemos que existe un vector que va a ser diferente de 0, eso sí. Y lo que dice el resultado anterior es que estos vectores son LI. O sea, no hay que verificar si son LI o no. Ya tomando los vectores asociados a cada vector, siendo distintos, nos asegura que estos vectores son LI. Antes de este resultado, teníamos un vector por cada autovalor, pero no necesariamente iba a hacer formar una base. En este momento, sabemos que los vectores son LI. Y como estamos en un espacio de dimensión n, entonces son una base. Bueno, veamos otro par de corolarios. El otro es que si tenemos V, un espacio vectorial, incluso podría tener dimensión infinita. ¿Qué pasa?
Y T es un operador, ¿no?, con autovalores digamos que encontramos todos los autovalores distintos, eso sí, lambda 1, lambda 2, hasta lambda k. Entonces, los espacios asociados, entonces, los espacios asociados que serían W lambda 1, W lambda 2, hasta W lambda n, lambda k, perdón. Si lo sumamos, obtenemos lo que sería una suma directa. Bueno, este corolario es más que todo como otra forma de escribir lo que está arriba. Recuerden que suma directa quiere decir que cuando hacíamos la suma, ningún vector se puede expresar de dos formas distintas, ¿verdad? Si tenemos un vector en la suma, solo hay una forma de escribir este vector como la suma, escogiendo vectores en particular. Pero esto se traduce a que 0 se puede escribir de forma única como 0 más 0 más 0, ¿verdad? Es el argumento de que si uno tiene dos representaciones y las resta, obtenemos una representación del 0. El asunto es que no podemos encontrar una suma que dé 0 de cada conjunto diferente porque los vectores son LI. A excepción de la suma de ceros, eso sí. Este corolario que está aquí también nos dice cuáles son las verdaderas condiciones para que una matriz sea diagonalizable. Si V tiene dimensión finita, entonces T en LV con autovalores distintos lambda 1, lambda 2, hasta lambda k, es diagonalizable si y solo si la dimensión de V se obtiene al sumar la dimensión de los autoespacios. Bueno, esto es básicamente lo mismo que decir que V es suma directa de estos espacios. O sea, ya sabemos que los espacios forman una suma directa. Sería agregarle que esa suma directa es precisamente V. Entonces, estas son las verdaderas condiciones para que sea diagonalizable. Uno busca los diferentes valores propios, tiene los autoespacios asociados, calcula las dimensiones, y si las dimensiones suman lo mismo que el espacio base, la matriz es diagonalizable, o la transformación es diagonalizable. La razón es porque, bueno, digamos que tenemos n vectores que forman una base de vectores propios. Bueno, ¿dónde se distribuyen estos vectores? Cada uno tiene que pertenecer a algún W, algún autoespacio, ¿verdad? Este resultado que está aquí nos dice que esta suma genera un subespacio de V, ¿verdad? O sea, está contenido en V. Este espacio W, su dimensión, por ser suma directa, no hay repeticiones, es la suma de estas dimensiones. Entonces, necesitamos, para que haya una base de vectores propios, como los vectores propios están contenidos en W, en esta suma directa, necesitamos que W sea V. Entonces, si hay una base, es porque W es V. Pero al mismo tiempo, si V es esta suma, o sea, nosotros podemos encontrar aquí una base de W1, una base de W2, una base de WK, y al juntarlos, los vectores son LI. No, la combinación ideal no puede ser 0, porque estos son suma directa. Y como la dimensión coincide con la de V, entonces sería también una base de V. ¿Sí?
Entonces, bueno, esta es una condición para decir que tenemos una base de autovalores, de autovectores, pero decir una base de autovectores es decir que es diagonalizable, ¿verdad?